como ya todos sabemos, como ya lo dije, esta es la última reunión del año, ¿no? Ya nos faltan solamente 3 días para que se acabe el año y esta época sirve para hacer una evaluación de cómo nos fue, ¿no? Para pensar en las metas que cumplimos y en lo que no cumplimos, en nuestros éxitos y también en los fracasos que tuvimos, ¿no? Tal vez, yo no sé si usted es de los que a principio de año hace una lista de objetivos, metas o lo que sea, y al final del año la revisa y seguramente si usted es de esas personas, pues usted la estará revisando a ver qué cumplió y qué no fue lo que cumplió, ¿no? Pero también esta época del año es una oportunidad para dar gracias, es una oportunidad muy grande para ser agradecidos, porque como creyentes estamos llamados a ser agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Como cristianos debemos ser agradecidos en toda circunstancia, no solo por las cosas buenas, sino también por las cosas malas, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, en el día de hoy, quiero que nos centremos en dar gracias por un aspecto fundamental en nuestra vida como creyentes, y es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y es que no hay un día en nuestra experiencia cristiana en la que no seamos destinatarios de la gracia de Dios. La gracia le brinda al corazón lo que el alimento diario al cuerpo y es la fuerza para vivir la vida. Uno de los autores bíblicos que más hablaron sobre la gracia fue el apóstol Pablo. Él siempre comienza y termina cada una de sus cartas con una bendición de gracia para sus lectores. De hecho, miremos solamente un ejemplo, miremos Filipenses, pero esto está en todas las cartas desde Romanos hasta Tesalonicenses. Mire lo que dice al principio de la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vayas al último capítulo, al capítulo 4, versículo 23, él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracia, Pablo da un saludo de gracia al inicio y una despedida de gracia al final, ¿no? Este tipo de bendición se dirige a los creyentes al principio de la carta cuando dice gracia a vosotros, porque la palabra es un canal de gracia de Dios hacia sus lectores. Pero también se presenta al final de la carta, la gracia sea con vosotros, para indicar la gracia que necesita el creyente para cuando deje de leer la palabra de Dios y pueda cumplir absolutamente todo lo que se le ha mandado. Pero, ¿qué es la gracia? Porque muchas veces hablamos de la gracia, pero no la definimos bíblicamente. La palabra en el original es charis, en el griego, y describe la palabra originalmente el carácter de un beneficio como la disposición amable de un benefactor. Es esa disposición amable de un benefactor. Puede ser traducido como favor, como bondad o también como regalo. Y en este caso todos podemos extender gracia a los demás. Pero cuando la palabra se usa en relación con Dios, adquiere un contexto o un significado mucho más poderoso. Los escritores del Nuevo Testamento describen la gracia de Dios para mostrar la bondadosa misericordia por la cual Dios ejerce su influencia sobre las almas, las mantiene, las fortalece, les aumenta la fe, el conocimiento y las sustenta para practicar las virtudes cristianas. Por lo tanto, la gracia es una acción. La gracia es la intervención unilateral de Dios por los que ama. Es la intervención unilateral de Dios por los que ama. La gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. La gracia es que Dios elige bendecirnos en lugar de maldecirnos como lo merece nuestro pecado. Por eso la definición más conocida de la gracia o la que más se utiliza es que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el favor que Dios otorga a quienes no lo merecen para obrar de acuerdo a su voluntad. Y debido a que la gracia es algo que no merecemos y que es algo fundamental para la vida, es el motivo más grande por el cual debemos estar agradecidos.
Y por eso hoy vamos a ver 4 razones por las cuales debemos dar gracias por la gracia de Dios en este año. 4 razones por las cuales debemos dar gracias por la gracia de Dios en este año 2025. Y la primera razón por la cual debemos dar gracias es la más importante y la más fundamental. Y es que la gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos salvó. En donde más se despliega y se ve la gracia de Dios es en la salvación de los pecadores. Y uno de los libros donde más se describe esto es en la carta a los Romanos. En los primeros 3 capítulos de Romanos, el tema de Romanos es la justificación por la fe. Y en los primeros 3 capítulos de Romanos, lo que está Pablo planteando y la tesis de Pablo es mostrar cómo nadie puede ser justificado delante de Dios por sus obras. No importa si son judíos o si son gentiles. No importa si son buenos o si son malos. El argumento en estos primeros 3 capítulos llega a un punto en el que Pablo dice que al final todos seremos juzgados con total perfección y con total justicia por Dios, porque nadie es justificado delante de Dios. De hecho, miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 9, 11, y luego hacemos un salto al 19. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 11 dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay ni uno justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y de hecho el 12 también: todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí Pablo está diciendo, no tenemos salida delante de Dios. No importa usted venga del pueblo que venga, no importa que usted tenga el apellido que tenga, no tenemos salida delante de Dios. Y mire lo que dice el versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El hombre en su estado natural es un deudor. El hombre en su estado natural está en un estado de condenación delante de Dios por su pecado, ya que, como acabamos de mirar, no puede buscar a Dios, no puede hacer nada que le agrade, y la condenación es su único destino posible. No hay nada en nosotros que nos pueda llevar a Dios. El hombre no tiene nada con lo que pueda pagarle a Dios. Puede hacer todas las buenas obras que quiera, puede vender todo lo que tenga, e incluso nunca más pecar desde ese momento hasta que se muera, y aún así estaría en deuda con un Dios santo y justo. Pero en Cristo, y solo en Cristo, Dios provee una salida. Mire más adelante, Romanos 3, 23 y 24. Dice Romanos 3, 23 y 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención en que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es lo único? ¿Qué es lo único que nos salva de nuestro terrible estado? La gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Dios provee una salida. En Cristo Dios nos concede su mérito por gracia y lo recibimos solo por la fe. Como la deuda que tiene el hombre es eterna, solo el Hijo de Dios, que es eterno, puede pagar esa deuda. Y no son nuestras buenas obras las que aseguran nuestro rescate, sino solamente las obras de Cristo. Es su mérito, no es el nuestro. Como dice el versículo, esta justificación no se logra por obras, sino gratuitamente a través y solamente a través de la gracia, mediante la redención comprada por nuestro Señor Jesús. No hay razón alguna para este tipo de gracia, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire, Dios miró al hombre e hizo la demostración más grande de gracia, que fue enviar a su propio Hijo a este mundo para salvarlo. Por eso nos aferramos con todas nuestras fuerzas al mérito de Jesucristo, que recibimos solamente y únicamente por gracia. Miren, hermanos, si por algo debemos estar agradecidos,
el día de hoy, este año, todos los días de nuestra vida, es que la gracia irresistible de Dios nos trajo a salvación. Es su gracia irresistible, porque mire, éramos rebeldes, pecadores, muertos, amábamos nuestro pecado, éramos idólatras y blasfemos. No había nada en nosotros que provocara el favor del Señor, absolutamente nada. ¿O será que alguien aquí puede decir, no, yo era muy bueno y Dios me eligió por eso? No había absolutamente nada en nosotros que hiciera que el Señor nos salvara, porque además éramos sus enemigos. Romanos 5:10 dice eso, éramos sus enemigos. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos da de su gracia. Y pasamos de odiarlo a amarlo. Pasamos de odiar al Señor a amarlo. Pasamos de decir que no me interesa a Dios a buscarlo. Mire, a pesar de su resistencia natural, la gracia fue tan poderosa que tuvo la capacidad de vencer esa resistencia y darle un corazón para el Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8, que fue nuestra lectura en el día de hoy. Efesios 2 del 1 al 8. Dice, Efesios 2 del 1 al 8, dice así, y escuche muy bien, y lea su Biblia siempre, por favor, con los ojos puestos en la Escritura. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no hace nada, solo huele mal. 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, todos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y mire ese pero tan hermoso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Es la gracia del Señor la que hoy nos hizo nacer de nuevo. Es la gracia irresistible, porque estábamos muertos, enemigos, odiando a Dios. Es la gracia irresistible de Dios que obra en un hombre que antes lo rechazaba, para ahora darle convicción de pecado, arrepentirse y traerlo a salvación. Y por eso, hermanos, debemos darle gracias a Dios. No hay un mayor motivo de agradecimiento que la gracia de Dios que nos trajo a salvación. En esta época y todos los días de nuestra vida debemos dar gracias a Dios por su gracia, que cambió nuestro corazón, que nos dio arrepentimiento y que nos hizo nacer de nuevo. No puede existir un día en que no le digamos al Señor, Señor, gracias porque tu gracia me salvó. Gracias porque ahora tengo conciencia de pecado. Gracias porque ahora me duele pecar contra ti. Gracias porque ahora quiero leer la palabra, quiero ir a la iglesia. Eso no es de usted originalmente, eso es de Dios. Tal vez todos conozcan aquí, porque todos cantamos aquí en la iglesia, ese himno que se llama Sublime Gracia. Ese lo escribió John Newton, un hombre que antes era traficante de esclavos, y la gracia del Señor lo alcanzó y escribió este himno basado en eso. Pero John Newton, algunas semanas antes de morir, dijo lo siguiente. Dice así: no soy lo que debería ser, imperfecto y deficiente. No soy lo que podría ser, considerando mis privilegios y oportunidades. No soy lo que deseo ser. Dios, que conoce mi corazón, sabe que deseo ser como Él. No soy lo que espero ser. Dentro de poco dejaré este tabernáculo de barro para ser como Él y verlo tal como es. Sin embargo, no soy lo que una vez fui, un hijo del pecado y esclavo del diablo.
aunque no soy todo esto, no soy lo que debería ser, no soy lo que podría ser, no soy lo que deseo o espero ser, ni lo que una vez fui, creo que puedo decir con certeza como el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. A los 82 años, John Newton muere y antes de morir dijo lo siguiente: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Si por algo usted debe estar agradecido en este año, haya pasado lo que haya pasado, es por la gracia de Dios que hoy lo tiene en su salvación. Si por algo debemos estar agradecidos este año y todos los días de nuestra vida, es por la gracia de Dios que nos salvó. No hay un mayor motivo de agradecimiento en este año, en este 2025 y en los años que nos quedan por vivir. Gracias a Dios porque su gracia nos salvó. Vamos a la segunda razón. La segunda razón por la cual debemos dar gracias es que la gracia de Dios nos permite vivir la vida cristiana. La gracia de Dios nos permite vivir la vida cristiana. Cuando Pablo dice gracia a vosotros al final de cada una de sus cartas, describe que la gracia de Dios es lo único que necesita el creyente para vivir, ¿no? Ya habiendo leído la carta, es esa gracia a vosotros para poder obedecer lo que el apóstol había escrito. Que la gracia de Dios sea con nosotros significa no solo que la gracia le permite al hombre llegar a salvación, sino que sostiene al creyente a lo largo de toda su vida. Por eso la gracia no es un sentimiento, la gracia no es una emoción, la gracia es la capacidad de Dios que aplica sus recursos a nuestras vidas para hacer su voluntad, para vivir la vida cristiana. Por medio de la gracia Dios ejerce su influencia sobre las almas, las mantiene, las fortalece, les aumenta la fe, el conocimiento, el afecto y las enciende para practicar cada una de las virtudes cristianas. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 dice lo siguiente. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Cuando hay el texto y cuando Pablo dice que poderoso es Dios para hacer que abunde toda buena gracia, significa que hay gracia en abundancia para aplicar todos los recursos de Dios para toda ocasión. Dios da gracia para entender la palabra, gracia para aplicarla sabiamente, gracia para vencer la tentación, gracia para soportar la desilusión, gracia para soportar el dolor, gracia para obedecer al Señor, gracia a través de todos los aspectos de la vida. Y más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 14, Pablo describe que esta es una superabundante gracia. Miren lo que dice el versículo 14 rápidamente. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la ¿qué? De la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y por eso Pablo en el versículo 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Es esa gracia indescriptible, inefable que Dios da. Mira, Dios hace que toda gracia abunde en ti para que en todas las cosas y en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundes en toda buena obra. Y por eso debes dar muchas gracias a Dios, porque su gracia te permite vivir como cristiano. Su gracia te permite vivir cada día para Cristo. Por ejemplo, es la gracia la que te lleva a ser generoso. Mira lo que dice 2 Corintios 8, 1, 4. Es la gracia la que nos permite ser generosos. 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice así: asimismo, hermanos, escuche bien, asimismo, hermanos, os sabemos saber la ¿qué? La gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué hace posible que unas personas en gran necesidad,
en gran necesidad, le hayan rogado al apóstol que les permitiera recibir, que el apóstol le permitiera recibir una ofrenda para ellos. ¿Qué hace? Es que es increíble su riqueza. No tenían nada. Es su increíble, filantropía. No. ¿Sabe qué es? Es la gracia de Dios. Es la gracia la que me permite ser generoso. No se crea mucho cuando usted da una ofrenda, ¿bueno? Es la gracia de Dios. Es la preciosa gracia de Dios, del Señor, la que nos permite a todos ser generosos. También otro ejemplo, es la gracia la que te produce agradecimiento en tu vida. Mira lo que dice más atrás, 2 Corintios 4:15. 4:15 dice así: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Será que el agradecimiento es una costumbre solamente que nos enseñan en nuestras casas? No, como creyentes, el agradecimiento es una gracia de Dios. Cuando el creyente está lleno de gracia de Dios, da gracias. ¿Sabe por qué? Porque entiende que Dios hace todo. Dios hace todo, absolutamente todo. Y la gracia lleva al creyente a algo mucho más importante, y es a ser humildes. Pues claro, si no tenemos nada, si no logramos nada, si no tenemos nada de lo que no hayamos recibido, no podemos dar nada de lo que hayamos recibido, entonces ¿qué? Todo depende de Dios, todo es gracia de Dios, y por eso somos agradecidos por eso, y nos da humildad. Es que mira, un ejemplo o una ilustración más bien. Imagínese que usted debe 500 millones de pesos. Imagínese eso. Algunos dirán, no me lo imagino. Y alguien se acerca y le dice, tranquilo, te pago la deuda. Pero no solo te pago los 500 millones, sino que además te doy para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. Y usted no tiene nada más que hacer, sino tomar ese dinero, pagar la deuda y poner el resto en el banco para poder vivir tranquilamente el resto de su vida. Pregunta, ¿de qué tiene que jactarse usted? Usted puede presumir de tener el poder, la habilidad y la inteligencia de haber pagado la deuda o de haber convencido a este gran benefactor, de haberle dado ese dinero, de haberle quitado esa plata. Por supuesto que no. ¿Sabe qué recibió? Gracia. Gracia. Nada más y nada menos. Usted estaba empobrecido y recibió riquezas de otra persona. El hecho de que usted esté libre de deudas y con saldo a favor es 100% debido a su benefactor y 0% debido a usted o alguna habilidad suya. ¿Quién entonces merece la alabanza y la gloria por su salvación y por su santificación? ¿Dios? Claramente no es usted, es el Señor. Usted ha recibido riquezas de la gracia de Dios para vivir el cristianismo. Por lo tanto, si usted puede amar a Dios, si usted puede obedecer a Dios, si usted puede hacer cada uno de los mandatos que nos dice la palabra de Dios, ¿sabe por qué es? Por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios, y por eso usted debe estar agradecido de que Dios le haya dado de su gracia para vivir la vida cristiana. Usted debería decirle al Señor, Señor, gracias, porque en este 2025 me mantuviste, me afirmaste, me permitiste estar aquí, porque fue solamente tu gracia, Señor, y gloria a ti, y gracias a ti, porque hoy estoy en este lugar. Porque solamente por tu gracia, Dios, que yo puedo estar en pie y obedecerte. Solamente es la gracia del Señor la que nos permite vivir la vida cristiana. Esa es nuestra segunda razón. La tercera razón por la cual debemos dar gracias, y podría ser de hecho parte de la segunda, pero quería dividir estas dos últimas que me parecen especiales, es que la tercera razón por la cual debemos dar gracias es que la gracia de Dios nos sostiene en las pruebas. La gracia de Dios nos sostiene en las pruebas, en las aflicciones y en el dolor, y solamente por eso debemos estar muy agradecidos. Mire lo que dice también ahí en 2 Corintios, el capítulo 12, versículos del 7 al 9. 2 Corintios 12, del 7 al 9.
Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos tal vez un texto de la Biblia que muchos de nosotros hemos leído, hemos pasado. Y aquí la gracia es el poder sustentador de parte de Dios, de parte de Cristo, en una aflicción sin solución. Esta es una gracia dada en la esfera de otra gracia negada, de otra gracia quitada. El versículo 7 nos enseña un principio maravilloso de la vida cristiana. Y es que si solo tenemos bendiciones en esta vida, podemos volvernos orgullosos. Pablo ahí dice en el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Debido a la extraordinaria grandeza de las revelaciones que había experimentado Pablo, en Hechos se mencionan 6, con la de este capítulo 12 ahí en Corintios. El orgullo, obviamente, por esas revelaciones que él había tenido, era una tentación constante en su vida. Realmente, además Pablo fue un hombre realmente utilizado por el Señor. Abrió el evangelio a los gentiles, fundó un montón de iglesias, tuvo todas estas revelaciones, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Usted dice, un tipo increíble, Uno se gloria porque da un buen consejo, ¿no? Es que ese consejo hizo. Pablo dice acá: para que no me exaltase desmedidamente. Por lo tanto, para mantener humilde a Pablo le fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne. Ese fue dado implica que fue Dios el quien se lo dio. Fue ese Dios omnisciente y amoroso quien le dio a Pablo, quien le permitió ese aguijón. Y Pablo de hecho lo ve como un regalo, porque cuando usted lee ahí, Pablo no dice me fue infligido un aguijón en la carne, sino que me fue ¿qué? Dado, como si fuera un regalo del Señor. Algunos dicen que este aguijón era un falso maestro que atormentaba a Pablo, porque el versículo dice un mensajero de Satanás. Otros dicen que era una enfermedad, porque la frase en mi carne indicaría que el aguijón tiene que ver con algún tipo de enfermedad con su cuerpo físico. Algunos dicen, como en Gálatas, si no estoy mal, capítulo 1, donde es tal vez una posible ceguera. La especulación sobre el aguijón de Pablo es interminable. Claramente Dios no cree que eso sea importante que lo sepamos, porque no lo especificó, no lo dice específicamente. Lo que importa, y el punto de esto, es que Dios permitió esta prueba en Pablo, esta aflicción en primer lugar, para que él no se volviera orgulloso. Y esto nos enseña algo muy importante para todos nosotros, y es que Dios permite que pasemos por pruebas porque Él sabe cómo santificarnos y guardarnos del pecado, hermanos. Muchas veces la prueba tiene ese propósito: guardarnos del pecado, santificarnos, y en este caso guardarnos del orgullo. Luego, ahí en el versículo 8, Pablo dice que le pidió ¿cuántas veces al Señor que se lo quitara? 3 veces, ¿no? 3 veces le pidió que le quitara esa aflicción. Pero Pablo, siendo el apóstol, el gran apóstol a los gentiles, no obtuvo la respuesta que quería, ¿no? Está bueno este versículo para todos aquellos que declarando y sellando y pisando dicen que uno obtiene lo que quiere. Pablo no obtuvo la respuesta que quería, siendo el hombre que fue. Y aunque Dios no quitó el dolor de Pablo, eso no significa que el Señor no respondiera a su oración. La respuesta simplemente fue diferente a la que el apóstol hubiera esperado. Dios le dio alivio a Pablo, pero no por quitarle la prueba, sino por darle suficiente gracia para perseverar en medio de una prueba que lo humilló. Por eso el versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo quería que le sacara la estaca
Dios en la que estaba empalado ahí, ¿no? Dios que la quería adentro. Dios quería que se quedara esa estaca. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? En la vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener dolor, aflicciones, sufrimiento, y esto es inevitable. Y a la vez es útil para nuestra humildad, para nuestra comunión con Dios, porque las pruebas nos atraen a Él, nos hacen depender de Él, y son útiles para que su gloria sobre todo sea exhibida. Dios nunca promete que no tendremos pruebas en esta vida, no, sino que, ¿sabe qué sí es lo que promete? Darnos la gracia suficiente para soportarlas con gozo. Él nos da la gracia suficiente para soportarlas con gozo. Dios a menudo nos bendice con una gracia concedida dentro de la misma esfera de una gracia negada. Y no debemos sorprendernos de que Dios nos dé de su gracia en medio de la debilidad que le hemos pedido que nos libre. No debemos sorprendernos de eso. Muchas veces eso es lo que pasa. Le pedimos al Señor que nos quite algo, pero no nos lo quita, como Pablo, más de 3 veces. Pero Dios nos da de su gracia en medio de la debilidad que le hemos pedido que nos quite. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro sabio Dios, Él es el único que sabe cómo distribuir mejor su gracia para nuestro bien y para su gloria. Él es el único que sabe cómo distribuir mejor su gracia para nuestro bien y para su gloria. Dios, de hecho, si usted se pone a ver la vida de Pablo, Dios salvó a Pablo en muchas ocasiones. Dios liberó físicamente al apóstol Pablo muchas veces. Por ejemplo, en Filipos lo libró milagrosamente de la cárcel, increíblemente. Pero no fueron esos rescates físicos lo que maravilló a Pablo, no. Lo que maravilló a Pablo fue la abundante e ilimitada gracia de Dios derramada para sostenerlo en medio de las pruebas. Eso fue lo que sí lo hizo maravillarse a él. Y mira, de la misma manera, Dios tiene el poder de arreglar cualquier situación en tu vida. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Es omnipotente, es poderoso. Dios tiene la capacidad de arreglar cualquier circunstancia en tu vida, pero a veces hace algo mucho más milagroso. ¿Y sabes qué es? Es darte la gracia y derramar la gracia suficiente para que puedas permanecer firme en tus pruebas, en tus aflicciones y en tu sufrimiento, y así ser conformado a la imagen de Cristo. Porque ese es el punto del cristianismo y de esta vida, ser conformado a la imagen de Cristo, no otra cosa. Ese es el punto, y por eso Dios permite eso en tu vida. Quiero darte 3 maneras en que Dios extiende su gracia en las pruebas por las cuales debes estar muy agradecido. 3 maneras en las que Dios extiende su gracia en las pruebas por las cuales debes estar muy agradecido. En primer lugar, Dios extiende su gracia por medio de asegurarnos su presencia y su consuelo. Dios extiende su gracia por medio de asegurarnos su presencia y su consuelo. Mira también justamente en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7. 2 Corintios 1, del 3 al 7, mira lo que dice. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual, escucha bien, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El Señor extiende su gracia en nuestras aflicciones, pero nos asegura, o a través de asegurarnos, su presencia y consuelo. Mira, puede que Dios no cambie tu circunstancia, pero Él asegura algo: va a estar contigo. ¿Listo? Ya, sale.
Nos acercará a su lado para animarnos, nos acercará a su lado para consolarnos, aliviará nuestro dolor y pena. E incluso usará esa experiencia, ¿sabes para qué? Para consolar a otros. Para consolar a otros. Por eso debes dar gracias a Dios, porque su gracia nos asegura su presencia y consuelo en medio de las pruebas. En segundo lugar, Dios extiende su gracia en las aflicciones, en el dolor, al darnos el poder para soportar la prueba. Él nos da el poder para soportar la prueba. Ya lo leímos en el versículo en este punto, pero una vez más vamos a 2 Corintios 12, del 7 al 10. Leámoslo una vez más porque pues, es mejor escuchar la palabra. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. 8. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escuche bien eso, de vuestra gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pidámosle eso al Señor para este año que viene. Señor, que cuando vengan las pruebas, las aflicciones, yo realmente sea como este versículo dice. Que cuando vengan afrentas, persecuciones, aflicciones, yo realmente me goce. Me goce porque su gracia es la que me sostiene. Su gracia es la que me sostiene. Mira, cuando no tenemos fuerzas para seguir adelante, Dios tiene más que suficiente. Dios tiene más que suficiente. Por eso Pablo decía, ¿en qué se gozaba? Necesidades, en persecuciones, angustias, todo, en debilidades, afrentas. No, es como ver a Pablo y uno sentirse mal. No, estoy mal. Porque uno dice, no, yo lo que hago, ¿sabe qué es? Es quejarme, es protestar y es un montón de cosas más. Pero la gracia de Dios es la que nos sostiene en medio de todas estas circunstancias. Miren, debemos reconocer nuestra necesidad ante Dios y aceptar su fuerza. Lo que nos falta en nuestra debilidad, Dios lo proveerá con su gracia. Por eso debes dar gracias, porque su gracia nos da el poder para soportar las aflicciones. Por último, en este punto, Dios extiende su gracia en medio de la aflicción al darnos la provisión para soportar las pruebas. Al darnos la provisión para soportar las pruebas. Mire lo que dice ahí también, 2 Corintios 1, 10 y 11. 2 Corintios 1, 10 y 11. Dice así. Dice 2 Corintios 1, 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Había un don que se le había dado a Pablo para soportar esas aflicciones. Y mire, yo quiero decirle algo, aunque Dios no cambie su situación, su circunstancia, aún satisface sus necesidades en medio de ella. A veces nos provee materialmente, a veces nos protege de dificultades adicionales, pero siempre, siempre Él es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Dios no va a permitir una prueba mayor de la que no puedas soportar, entiéndelo. Si estás en medio de una prueba, te da la gracia para soportarle. Siempre te dará un ancla de gracia para sujetarte firmemente a la roca sólida mientras la tormenta arrecia. Siempre, siempre, porque Dios es fiel. Puede que Dios no elimine tus circunstancias difíciles, pero en su gracia te dará todo lo que necesitas para seguir adelante. Te dará todo lo que necesitas para seguir adelante. Debes dar gracias porque su gracia nos provee para soportar las aflicciones. Si en este año tuviste una prueba que Dios en su soberanía permitió, da gracias. Da gracias, así sea una prueba sin solución. Da gracias por una enfermedad, da gracias porque perdiste el trabajo, da gracias, porque incluso si no te diste cuenta, Él te dio la gracia para soportar la situación. Recuerda que para Dios es fácil sanar tu enfermedad, arreglar una situación o darte los recursos para suplir una necesidad. Eso no es difícil para el Señor.
pero no siempre lo hace. Y decide obrar de maneras mucho más milagrosas al derramar su gracia para cubrir las necesidades de tu alma y conformarte a la imagen de Cristo. Por eso debemos dar gracias, porque la gracia de Dios nos sostiene en las pruebas. Y último punto, y cuarta razón por la cual debes dar gracias en este 2025, es que la gracia de Dios nos capacita para el servicio. La gracia de Dios nos capacita para el servicio. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 9 al 10. Dice Primera de Corintios 15, del 9 al 10 lo siguiente. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, Pablo hablando, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aunque Pablo se considera el menor de los apóstoles, ahora presenta el pensamiento contrastante. La frase ahí en el versículo 10, pero, esa palabra pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, se refiere al poder de la gracia de transformar un pecador abyecto en un santo absoluto. Primero, la gracia hacia Pablo hizo que él fuera salvo por Dios. Y luego la gracia, a través de él, hizo que se convirtiera en un siervo de Dios. La gracia tomó a un hombre celoso de perseguir a la iglesia de Cristo y lo transformó en un hombre celoso de predicar a Cristo. Ese pero introduce un cambio radical de lo que Pablo era en sí mismo y carente de gracia, lo que llegó a ser en Cristo por la gracia divina. Como dice el versículo ahí, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo reconoció que la gracia divina lo había hecho ser lo que era. Y si hubiera sido abandonado a su suerte, habría continuado siendo un blasfemo, un perseguidor, un injurioso, como dice él mismo de él en 1 Timoteo 1. Y era debido a la gracia de Dios y solo a la gracia que podía servir como apóstol, predicando la fe que una vez trató de destruir. No merecía nada, absolutamente nada, pero Dios lo tomó y lo convirtió en el mejor cristiano de todos los tiempos. ¿Por qué? Por gracia. Solo por gracia. Lo que impulsó a Pablo a decir que no era digno de ser llamado apóstol no era una falsa humildad, ahí en el versículo 9. Y tampoco era orgulloso decir que ahí en el versículo 10 que él había trabajado mucho más que todos los demás apóstoles. Pablo lo que está diciendo es quitarse la corona de la cabeza y la coloca sobre la cabeza de la gracia inmerecida, y por eso dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, allá al final del versículo 10. Ese es un principio de la vida cristiana, es ese principio de pero no yo, sino la gracia, la gracia. Y este principio implica que si bien la voluntad humana concurrió con Dios, al ser conformada por su espíritu a su voluntad, fue la gracia la que predominó. La gracia superó en influencia, en poder y en importancia a en la obra cristiana. Hasta tal punto que Pablo está diciendo que su propia cooperación se considera nula. Y la gracia prácticamente es el único agente. Dos cooperaban, claro, Pablo y la gracia de Dios. Pero Pablo era solo el instrumento, dispuesto y activo. Era solo la herramienta. Por lo tanto, en ese pero no yo, Pablo se descarta a sí mismo. Dice, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Miren, hermanos, la gracia de Dios no solo nos hace nuevas personas, no solamente nos permiten vivir para Cristo, nos hacen soportar las pruebas, sino que también nos permite y nos capacita para servir a Dios, y por eso debemos estar agradecidos. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros, que antes ni pensábamos seguir a Cristo y venir a la iglesia, ahora les sirvamos y queramos servirles más? ¿Cómo es posible eso? Es solo la gracia de Dios. No es absolutamente. ¿Será haber estudiado en un buen seminario que alguien puede predicar? No. Hacer doctorados, especializaciones que le permite a alguien ser apto para el servicio al Señor? No.
No, es que la gracia. Solo la gracia de Dios. Cuando reflexionamos sobre esta frase, pero no yo, piense en esa ilustración de esas lámparas antiguas que tenía solo una mecha y que estaba llena de aceite. Mientras había aceite, la mecha no se apagaba, porque el aceite alimentaba la mecha. Y este principio se aplica a nuestro servicio, pues son esos dones de gracia, son los talentos que Él nos ha dado los que nos permiten servir en su obra. Como buenos administradores debemos usarlos, pero debemos reconocer constantemente que esos dones que reflejan su gracia obrando en nosotros son solamente pueden provenir de nuestro Dios, no de nosotros. Y que son para glorificar su nombre, no a nosotros, no a una iglesia, no a una persona. Mire, esto también nos enseña algo muy importante, y es que toda obra, absolutamente toda obra que sea realmente aceptable a Dios y verdaderamente fructífera, no solo por un resultado visible aquí en la tierra, sino por toda la eternidad, la gracia de Dios es indispensable. La gracia es la que nos capacita para hacer la obra del Señor. No es nuestro pasado, no es nuestro presente, no son nuestras habilidades, no. Es la gracia de Dios, porque solo al recibir la gracia abundante podemos vivir en toda buena obra, y por eso debemos estar agradecidos. Usted debe estar agradecido y debe pedirle al Señor de su gracia para que solamente Él lo capacite para su obra, para su servicio, porque solamente Él es el que nos capacite. Y así usted puede decir: he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia la que nos permite servir en el ministerio. Hermanos, si por algo debemos estar agradecidos este año, es solo por su gracia. Es solo por su gracia. Porque fue su gracia la que te trajo a salvación. Fue su gracia la que te capacita para vivir la vida cristiana. Es la gracia la que te ha sostenido en medio de las pruebas, y ha sido la gracia la que te ha permitido servirle a Dios. Fue la gracia la que te permitió vivir momentos felices en el 2025 y fue la gracia también la que te sostuvo en esos momentos difíciles en este año. Y en este año que ya está a punto de terminar, dependiste, sobreviviste y permaneciste solo por la gracia de Dios. No hubo un día en todo el 2025 en el que no fuiste destinatario de la gracia de Dios. De hecho, si eres incrédulo, también fuiste destinatario de la gracia común de Dios, que en su misericordia hizo salir el sol sobre justos e injustos. Y es un llamado a que dejes de vivir por la gracia común de Dios y empieces a vivir por la gracia salvadora y sustentadora de nuestro Señor. No hubo un día en todo este 2025 que está a punto de terminar que no dependimos de la gracia de Dios. Así que demos gracias a Dios por el 2025, porque fue su gracia la que nos trajo hasta este punto, y será su gracia la que nos sostendrá en el 2026. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Dios. Gracias, Señor, porque es una bendición llegar al final de año y entender que si estamos aquí, Señor, si algo bueno hemos tenido, si hemos podido atravesar este año a través de las pruebas, no es por nosotros, sino solo por tu gracia, Dios. Yo te pido, Señor, que cuando llegue el final del año, todos podamos tener este pensamiento y meditarlo, Señor. Y no solo cuando llegue el final de año, sino todos los días de nuestra vida. Es tener este sentimiento inmenso y esta voluntad de estar supremamente agradecidos, porque en primer lugar fue tu gracia la que nos trajo a salvación. A hombres y mujeres que antes te odiábamos, que antes no queríamos saber de ti, que antes queríamos hacer tu voluntad, nuestra voluntad y no tu voluntad, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor. Hoy por eso te damos gracias, porque fue tu gracia la que nos atrajo a ti, Dios.
Gracias, Señor, también porque es solamente tu gracia la que nos ha permitido obedecerte en toda situación, Señor. Perdónanos por esos momentos en que decidimos pecar, Señor, y no te pedimos gracia para obedecerte, Señor. Pero fue tu gracia la que nos permitió obedecerte y vivir la vida cristiana como tú quieres, Señor. No es nuestra disciplina, Dios. No es nuestra fuerza de voluntad la que hizo que te pudiéramos obedecer, sino fue tu gracia obrando en hombres y mujeres con hábitos pecaminosos, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque también ha sido tu preciosa gracia la que nos ha sostenido en medio de las pruebas. Aún, Señor, incluso pecando en las pruebas, quejándonos, Señor, culpándote incluso, Dios, o culpando a los demás, Dios. Perdónanos por eso, Señor, pero hoy podemos reconocer que ha sido tu gracia la que nos sostuvo en medio de las aflicciones, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, Dios. Gracias por eso, mi Señor. Gracias por eso, mi Señor Jesús. Gracias porque nos has sostenido, Señor, y porque, Señor, hoy podemos decir que queremos bastarnos de tu gracia, Señor, y que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Dios. Que tú seas glorificado y que nosotros cada vez menguemos menos, Señor. Y gracias, Señor, por el servicio que nos has permitido hacer, Señor. Como iglesia, Señor, como hermanos, Dios, por el servicio, el ministerio que hemos podido tener, porque solo tu gracia, Dios. Porque no es la capacidad de alguien, Señor, no es la capacidad de un grupo de personas, Señor, no es mi iniciativa la que me ha hecho servir a los demás hermanos, no, Señor, es tu gracia, Dios. Ayúdanos a andar con este sentimiento siempre de humildad en nuestros corazones, de que es por tu gracia que podemos servirte a ti, Señor, y servir a los demás. Señor, en este 2025 te damos muchas gracias por este año, Señor. Este año que nos permitiste vivir. Perdónanos, Señor, porque en muchos momentos te fallamos. Perdónanos porque en muchos momentos te deshonramos, Señor. Pero sobre todo, gracias. Gracias por tu gracia inmerecida, por tu favor sobre pecadores como nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Que eso sea lo que estemos meditando en estos días, Señor, y siempre. Gracias por tu gracia, que es la que nos salva y nos sostiene. Te alabamos, mi Señor Jesús, y en este día hemos orado. Amén.